bienvenidos a una emisión más de nuestra serie Nuestros Autores, que es un programa de la Universidad Pedagógica Nacional que tiene la intención de mostrar la producción académica de los diferentes colectivos académicos y docentes que participan en nuestra institución. El día de hoy contamos con la presencia de la doctora Mariana del Rocío Aguilar Bobadilla, quien es académica de la unidad 096 de FENorte y actualmente directora de la propia unidad. Y también contamos con la presencia del doctor Juan Bello Domínguez, académico de la unidad 094, y que nos van a hacer precisamente referencia de este texto Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas en América Latina, perspectivas y retos. Llama la atención precisamente que son dos académicos de dos unidades hermanas, no están ubicados en el mismo centro laboral, y que esto da muestra precisamente de ser parte de un proyecto más amplio a partir de redes académicas. Me gustaría que pudieran ir comentando, doctor Juan Bello, sobre el origen del texto, de esta vinculación que han tenido entre unidades, con la UNAM, con la Universidad de Sao Paulo, y que es parte precisamente del origen de este libro. Así es, gracias maestro. Es importante señalar que el proyecto que nosotros hemos venido encauzando con la doctora Mariana del Rocío es un proyecto en el que hemos buscado conformar redes académicas que den pauta a proyectos emergentes. ¿Qué implica? Ha implicado la posibilidad de vincularnos con otros académicos de otras universidades, y producto de ello hemos tenido varios libros que dan cuenta siempre bajo un eje rector. Es la educación interculturalidad, la educación, interculturalidad e inclusión. En esa lógica, nosotros tenemos la producción de textos que nos llevan hacia la educación intercultural en el contexto de la diversidad. Tenemos la orientación hacia la educación inclusiva, como un proyecto hacia una utopía. Y en esta lógica es donde nos han cobijado otras universidades. La Universidad Pedagógica, en esta idea, hemos tenido la oportunidad de vincularnos en redes. Lo decías bien, estamos hablando la Universidad Autónoma de Tlaxcala, nos permitió el trabajo conjunto, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Sao Paulo, un proyecto que nos permite sobre todo la constitución de redes académicas. Y es ahí donde finalmente el libro que ahora nos convoca nos permite ir orientando sobre todo la atención a la diversidad. El día de hoy los pueblos indígenas han emergido de una ausencia fuerte en el marco normativo, ¿sí? Pero para ello es importante poder destacar que el libro que el día de hoy estamos presentando nos ha permitido establecer redes en el marco internacional donde la Universidad Pedagógica está incidiendo y el trabajo que realizamos está siendo reconocido y valorado. Doctora Mariana, interculturalidad, diversidad, multiculturalidad, son varios de los temas que están presentes en las discusiones, no solamente de este texto, sino incluso de otros que han venido produciendo. ¿Podría comentarnos sobre precisamente esta diversidad de temas que están presentes y que han dado pauta a la producción que hoy comentamos? Sí, la producción que hemos venido realizando tiene que ver con el contacto con otros colegas que trabajan temáticas afines y que nos ha permitido discutir. La discusión nos ha llevado a que más que discursar, tenemos que entablar el diálogo. Ese diálogo intercultural que tanto se discursa y que ha sido motivo de nuestra producción, también ha sido la base justamente para esta producción y estos textos. De hecho, diálogo entre interculturalidad e inclusión es uno de los textos también que hemos producido en el último año, y que junto con este de derechos humanos de los pueblos indígenas en América Latina, perspectivas y retos, tiene que ver también con esa relación que ha logrado establecer el cuerpo académico Interculturalidad, Educación e Inclusión. El diálogo entre los colegas es fundamental. Ha sido un reto establecer comunicación,
establecer el debate a través de las redes, a veces presenciales, en otras virtuales, pero finalmente el diálogo lleva a la conformación de estos textos, donde nos permitimos hacer críticas y debates desde lo que significa lo que hoy se llama el diálogo de saberes. En el artículo que usted presenta en el libro de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, hay una cita que me llamó mucho la atención. Voy a permitirme leerla para dar pauta precisamente para esta discusión. Dice así: Rosendo concebía la vida hecha de espacios, perspectivas, paisajes, sol, aire. He allí que todo caía al pie del muro. El hombre mismo caía, el encerrado, el encerrador. ¿Qué significaba la justicia? ¿Qué significa la ley? Siempre la despreció por conocerlas a través de abusos y de impuestos, despojos, multas, recaudaciones. Ahora sentía en carne propia que también atacaban a la más lograda expresión de la existencia, al cuerpo del hombre. El cuerpo del hombre representaba para Rosendo, aunque no lo supiera expresar, toda la armonía de la vida, y era el producto de la tierra, del fruto, del trabajo, de los mejores dones del entendimiento y la energía, porque lo oprimían. Ciro Alegría. Me parece interesante para entrar específicamente al tema del texto. Esta cita es muy bonita porque nos permite justamente tener primero una mirada holística sobre lo que significa no solamente la perspectiva de los pueblos indígenas, sino de la diversidad cultural. Y esa diversidad cultural que también tiene implicaciones sobre lo que es el dominio de una cultura sobre otra. Es decir, cuando hacemos el balance y la crítica sobre la diversidad cultural, nos lleva hoy a lo que se plantean en las políticas públicas como las políticas de la justicia social, donde uno de los ejes principales son los derechos humanos. El motivo de este texto, Indicadores de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, tiene implicaciones hacia algunas de las dimensiones de los derechos humanos y cómo se percibe esa mirada desde quien plantea la justicia y la norma y quién es motivo de esa norma. Entonces, esa mirada es de confrontación, esa mirada siempre será motivo de una negociación. Y bueno, en los últimos años, en los últimos 20 años, los pueblos indígenas tuvieron la posibilidad de tener interlocución con los estados. Esta interlocución ha permitido que se haga una legislación muy importante sobre políticas de reconocimiento. Entonces, las políticas de justicia social se basan en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, bueno, todavía quedan muchas tareas por hacer en torno a los pueblos indígenas en particular, pero también en relación a los derechos sobre la diversidad cultural. Sí, porque estas políticas públicas han ido evolucionando, han ido cambiando con el paso de los años, desde una perspectiva de carácter asimilacionista, integracionista, hasta la que tenemos aquí. Sin embargo, en el texto nos hacen la llamada de que no es suficiente solamente la legislación, que hay otros espacios, momentos específicos que deben de estar presentes, no solamente la cuestión de la normatividad. Doctor Juan Bello, ¿podría comentar sobre el punto? Sí, mire, es muy importante. El largo proceso histórico que vive el reconocimiento de los pueblos indígenas data de 20 años atrás, más o menos. ¿Qué implica esto? Que la lucha de los pueblos indígenas siempre ha sido un proceso arduo, ¿sí? Muy dentro del pedregal. ¿Qué significa esto? Que la lucha de los pueblos indígenas siempre ha quedado relegada. Hasta el reconocimiento de la Declaración de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, 20 años después de trabajo, ¿sí? Es cuando nosotros nos incorporamos a una discusión, a un debate de cómo se vive estos 20 años. Hemos hecho una invitación al doctor Rodolfo Stavenhagen, ¿no?, que nos acompaña a la Universidad de Sao Paulo, ¿no?, con la doctora. Hemos estado allá con la doctora Vivian Urquidi, con la maestra Vanessa Teixeira, con este grupo de investigadores al interior de la Universidad de Sao Paulo, que empezamos a debatir estos indicadores de los derechos humanos en los pueblos indígenas. ¿Qué implicaba? Que no es suficiente el reconocimiento de los pueblos indígenas, no es suficiente,
como no es suficiente el reconocimiento a las personas con alguna discapacidad, como las personas de una preferencia sexual diferente o de una religión diferente. No es suficiente. Por eso el día de hoy nosotros estamos planteando el diálogo de saberes. Estamos hablando de una pedagogía de la convivencia. Y en ese entorno es donde nosotros el día de hoy estamos planteando la posibilidad de no solo abordar desde la perspectiva multiculturalista, ¿sí?, desde el multiculturalismo, el reconocimiento a estos grupos que han estado al margen de un desarrollo y que desde políticas compensatorias están siendo atendidos, ¿sí? Planteamos en este contexto una orientación hacia el diálogo entre saberes a partir de negociación, de acuerdos, ¿sí? Pero lo más importante es el diálogo. En el reconocimiento, no a los diferentes, sino a las diferencias. Ese sería el punto central. Sí, porque efectivamente está muy presente que no solamente el punto es el reconocimiento. A mí me parece interesante porque en este aspecto la doctora Mariana incluso se plantea como una pregunta básica para desarrollar el texto que aparece en el libro. Dice la doctora Mariana: ¿cómo gestionar procesos dialógicos e interculturales para el ejercicio pleno de los derechos de los pueblos indígenas? Es decir, una perspectiva es esta noción dialógica, pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo estar presente? Porque podría quedar solamente como una propuesta y hasta ahí, pero creo que va mucho más allá cuando planteamos este diálogo. Doctora Mariana. Bueno, el surgimiento de toda la normatividad que yo creo que alrededor de los últimos 20 y tantos años se ha dado con relación a los derechos sobre la diversidad cultural, incluyendo los derechos de los pueblos indígenas, ha caído en las políticas de reconocimiento. Esto que plantea el doctor Bello es importante porque las políticas de reconocimiento se han alineado con las políticas compensatorias. Entonces, hay una suerte en la política pública de juntar la diferencia con la desigualdad. Entonces, esto es muy grave, esto resulta muy grave porque las políticas de reconocimiento dicen, bueno, pues ya tenemos toda la norma, ya te reconocimos que eres diferente, ya está. No es suficiente cuando no existe la posibilidad de ejercer los derechos. No decimos que sea poco, yo creo que la elaboración de la norma, después de muchísimos años de estar en la lucha, es muy importante. La política de reconocimiento ha sido muy importante, las leyes son muy importantes, pero el ejercicio de las mismas también. Entonces, ¿cómo hacer para que estas dos miradas tan diferentes puedan entablar un diálogo, hacer acuerdos y que entonces sí pueda haber ejercicio pleno de los derechos, de estos y de muchos más? O sea, el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas tendría que ver no solo con las posibilidades del desarrollo intelectual, la propiedad intelectual, la salud, la educación, la territorialidad, sino ejercicios plenos para la ciudadanía como los tenemos todos. Sí, y en este diálogo es interesante cuando uno revisa el texto encontrar que están presentes ciertos acontecimientos históricos que han modificado el panorama que se tiene en la actualidad sobre el tema a lo que se tenía hace 20, 30 años. El caso específico mencionan en algún momento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, o el caso de Bolivia, que es uno de los artículos que también están aquí presentes, o de lo que mencionamos antes de la emisión, de la historia del pueblo mapuche y toda su lucha por precisamente hacerse de este espacio que no solamente es la exigencia del reconocimiento, sino de los propios elementos específicos que tiene cada una de estas culturas. Doctor Juan Bello, si nos quisiera comentar. Sí, lo dices bien, Marco. Fíjate que hablas del pueblo mapuche, podemos hablar de los otziles, de los celtales, de los mixtecos, zapotecos, etcétera. Toda la gama, ¿sí? De ahí la importancia del texto que aquí se refiere, que particularmente trabaja la doctora Urquidi, donde Bolivia viene a representar un abanderamiento en cuanto a los derechos de los pueblos indígenas. Se habla del Estado plurinacional, ¿sí? Una consideración y un nivel conceptual muy fuerte que tiene que ser atendido, pero no solo en el marco de un Estado pluriétnico,
Ese es el debate que tenemos con la doctora, el debate que tuvimos con la Universidad de Sao Paulo, con la UNAM, con la Universidad de Tlaxcala. Es el debate que estamos impulsando como cuerpo académico, ¿sí? ¿Qué implica? Que el día de hoy los grupos vulnerables no son solo aquellos que están enfocados hacia los pueblos indígenas. Estamos hablando con las personas con alguna discapacidad. Estamos hablando de aquellas personas que tienen una preferencia sexual diferente. Estamos hablando de aquellas personas que en el marco de su idea de un Dios también están buscando este reconocimiento, a ser respetados. Por ello hablamos de un diálogo en torno a lo que genera la diferencia, sí, pero el problema no es la diferencia. La doctora señalaba algo muy importante. No confundamos desigualdad con diferencia. Erradiquemos desigualdades, trabajemos por la diferencia. Esa es la tesis que nosotros manejamos y es particularmente lo del marco de los derechos humanos, ¿sí? De personas con alguna discapacidad, con indígenas, con personas de preferencia sexual diferente, y es donde nosotros estamos incidiendo. Y eso es lo que para nosotros representa el reto. Sí, comentaba precisamente, doctora, este asunto de la desigualdad y la diferencia. Me parece interesante porque el tema de los derechos de la población indígena, de los pueblos indígenas, es un elemento inicial para reconocer también la diferencia de otros grupos y la producción que como cuerpo académico han ido teniendo. ¿Podría comentar sobre el punto, doctor? Sí, es para nosotros la plataforma para poder discutir desde una mirada más abarcadora y holística el asunto de la diversidad cultural, con base en la diferencia. Hablabas del EZLN y es uno de los movimientos globales, quizá de los primeros movimientos globales, pero que además tiene tal repercusión porque logra tocar la sensibilidad tanto de los diferentes como de los desiguales y como del resto de la población que se siente identificada. Es decir, esto tiene como base, o la base que se genera a partir del EZLN, es que todos somos diferentes. Finalmente, estamos identificados a partir de la política pública y desde la academia en una fragmentación de la diversidad. Y entonces nosotros lo que tratamos es de revertir esta postura y decir, hay diversidad desde la postura de género, desde los discapacitados, desde los grupos etarios, desde la perspectiva étnica, pero finalmente es diversidad. Y a lo que tendríamos que atender es a procesos donde nos permitan la comunicación, el diálogo y la relación que apunte no solamente a la inclusión a partir de las políticas de justicia social, sino al diálogo intercultural. Sí, porque está presente precisamente en este punto esta noción muy constante en el texto de la alteridad. Me llama mucho la atención cuando en aquella ocasión que fue el surgimiento del ZLN y se les daba, entre comillas, el perdón, ellos contestaron ese texto del subcomandante Marcos que prácticamente nos abrió la vista a decir de qué nos perdonan. Entonces, doctor Juan Bello. Sí, mira, ahí hay un debate muy fuerte en donde el hecho del reconocimiento parece ser que es una ocasión para poder resarcir una serie de ausencias dentro de la política pública. Entonces, pareciera ser que nos dicen, sintámonos, ¿sí?, congratulados y agradezcan, ¿sí? Sí. Les hemos dado el perdón. ¿De qué? No, aquí hay una consideración. La diversidad está presente a lo largo de América Latina, a lo largo de la humanidad misma. El problema ha sido la orientación que se vive en este contexto hacia fomentar desigualdades, promover desigualdades, ¿sí?, en un marco de no reconocer lo diverso. Tenemos que revertir. ¿Cómo? Con diálogo. Diálogo entre la interculturalidad y la inclusión. Esa es nuestra tesis. Y es ahí donde nosotros estamos arribando. Y es donde queremos concluir, ¿sí? Bueno, no concluir, queremos seguir dando pauta a este debate. Y lo decías al inicio, somos de unidades diferentes. Y eso no nos ha limitado a poder conjuntarnos y no quiere decir que pensemos igual. Seguimos pensando diferente,
pero sí queremos en el vínculo de las diferencias consolidarlas para poder gestar redes académicas, no solo al interior de nuestras unidades, sino al interior, fuera de nuestra universidad, incluso en el marco internacional, como lo hemos podido hacer. Sí, uno de los retos del siglo XXI y que es uno de los temas que es relevante que se ha abordado por la propia Universidad Pedagógica Nacional. Precisamente sobre este punto uno podría preguntar, bueno, ¿cómo se inscribe el texto de Hechos Humanos de los Pueblos Indígenas en América Latina dentro de las múltiples tareas y conflictos que tenemos en la Universidad Pedagógica Nacional? Doctora Mariana. Es una buena pregunta, Marco, porque la tarea de la investigación, tú sabes bien que en las unidades es una tarea que por muchos años ha sido relegada y se trabaja con dificultad. Sin embargo, el proceso de investigación es la base para todas las actividades que hacemos en la universidad. El camino que hemos tomado hacia la construcción de la pedagogía de la convivencia tiene que ver con esto. Nosotros pensamos que la tarea docente y la tarea del investigador no se hace en solitario, y menos pensando sobre nuestras propias ideas. El investigador que no tiene la posibilidad de relacionarse con otro o con los otros, con una misma mirada o con una mirada diferente, entonces seguirá pues sobre sus propios pensamientos haciendo círculos. Y nosotros lo que nos hemos dado a la tarea es de discutir, justamente de poner en común nuestras diferencias. Y eso ha permitido que vayamos abordando diferentes temáticas que efectivamente son la base para la tarea educativa que desarrollamos en la Universidad Pedagógica Nacional. Pedagogía de la convivencia, sí. Es decir, todo esto nos da pauta precisamente para comentar la producción que han ido desarrollando sobre el tema de la educación inclusiva. Incluso al inicio de la emisión, antes de comenzar, platicaban de otros textos que también son relevantes. ¿Podría comentarlo? Claro que sí. Mira, nosotros hemos partido de una colección sobre multiculturalidad e interculturalidad. En ese sentido, nosotros estamos hablando sobre la educación intercultural en el contexto de la diversidad, ¿sí? Esa es una base. Con base en ello, damos el paso al debate nuevamente sobre la educación inclusiva, hacia la utopía. Es la oportunidad para la utopía. Sin embargo, es ahí donde el multiculturalismo se ha quedado corto. Las perspectivas del multiculturalismo han negado estas posibilidades. El día de hoy nosotros debatimos hacia esta configuración de una pedagogía para la convivencia. Diálogo, acuerdos, negociaciones y no necesariamente llegar a pensar igual. No es la propuesta. Y en esa tendencia nosotros estamos buscando en esta idea, y la última producción que tenemos es sobre las universidades interculturales, que no están solo enfocadas hacia los pueblos indígenas, están enfocadas a un marco de convocar a los diferentes, ¿sí? Pero para construir, seguir revitalizando la diversidad. Y eso es lo que estamos nosotros gestando, Marco. Muy bien, porque las tareas que tenemos en la Universidad Pedagógica son grandes con respecto al tema. Digamos que es muy interesante observar que hay esta posibilidad de ir produciendo, de ir trabajando, y en uno de los aspectos, la importancia de la difusión. La pregunta va enfocada, doctora Mariana, ¿y estos textos dónde los podemos consultar? ¿Se encuentran en línea o en venta? Bueno, los primeros dos se encuentran en librería. El último es una edición que está agotada, al igual que esta que estamos presentando el día de hoy. Han tenido muy buena recepción, la discusión ha sido muy amplia, la participación de compañeros de diferentes entidades y países, eso ha llamado mucho la atención porque permite una discusión muy plural. La virtud de estos textos es que tienen una mirada diferente que permite abonar hacia el debate sobre los tópicos que se abordan, que es interculturalidad, inclusión y convivencia.
Muy bien. Bueno, ya sería formas que la propia universidad tendría que asumir para buscar, y los cuerpos académicos, claro está, asumir para difundir de manera mucho más amplia Así los es. textos. Entonces, parte de la intención del programa, nuestros autores, es precisamente dar una muestra de esta riqueza. Prácticamente estamos cerrando. Me gustaría que pudiera hacer un comentario breve para cerrar, doctor Juan Bello y después doctora Mariana. Sí, yo nada más plantear que el día de hoy tendríamos que pensar más que conflictos en las tensiones que genera el proceso de la diversidad. Pero para ello tenemos que construir diálogos. Y diálogos para buscar, construir acuerdos y sobre todo en una acción dialógica. Muy bien, muchas gracias, doctora Mariana. Pensar en el otro, pensar en el nosotros y atender hacia una perspectiva nosótrica, como decía el doctor Carlos Lenkersdorf, implica relacionarse, comunicarse y dialogar. Pero eso tiene como base la negociación de nuestras diferencias. Muy bien, pues agradecerles mucho, fue una plática muy interesante, que precisamente marcadas en el texto Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas en América Latina, Perspectivas y Reto. Agradecemos su presencia y esperemos que no sea la última vez que nos acompañen aquí. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia.